7:43 y conversamos con el senador del PPD, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Con el senador Quintana estamos conectados hace un ratito. Hace Buen casi... día, Iván. Ahí está. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Gracias por la gentileza de Bien, estar buenos con días, nosotros. buenos días. ¿Cómo estuvo el 18? ¿Estuvo bueno? No, estamos con alguna dificultad. A ver si reconectamos. Escucho bien. Ahí sí, ahí yo lo escucho bien. ¿Cómo está? Bien, gracias, Iván. Ya, qué bueno. Oiga, primero, hablemos de relaciones exteriores, que usted preside la comisión ahí en el Senado. ¿Qué espera del viaje a Naciones Unidas del presidente? ¿Cómo lo ve? Bueno, siempre esta jornada donde uno de los primeros discursos en la jornada de hoy, y yo creo que también es un espacio óptimo para ir profundizando relaciones con otros países. Entiendo que hay varias agendas con primeros ministros y otros mandatarios. También hay un espacio para buscar inversiones en nuestro país, algo que se requiere probablemente más que en otras ocasiones. Oiga, ¿se da todo esto en medio, después de la tormenta, aparentemente ya superada, con el Estado de Israel por el affair de las cartas credenciales? ¿Cómo ve el episodio? Bueno, definitivamente eso fue un error. En materia de política exterior no tenemos margen para más desatinos. Debemos cuidar este ámbito porque es uno de los que normalmente donde existe menos espacio para los disensos. Además, lo normal es que en política exterior la izquierda y la derecha suelen estar en una misma posición. Entonces, eso es un activo del país. Y para eso se requiere que todos hagamos un esfuerzo, naturalmente empezando por el gobierno. Importar un conflicto como el del Medio Oriente, tan complejo, de casi un siglo, no contribuye en nada, solo trae tensión a nuestro país, y yo creo que todos tenemos que sacar las lecciones de este episodio. Sí, da la impresión, esto es una hipótesis, no sé si usted estará de acuerdo, pero me interesa su opinión. Da la impresión de que funcionarios de gobierno, partiendo por el propio presidente, como que tienen la necesidad de cada cierto rato de reafirmar como las posiciones desde donde vienen, digamos, las posiciones que tenían antes de ejercer cargos de responsabilidad política, de responsabilidad de Estado, como las que tienen hoy, digamos. Lo digo por el comentario de la canciller de, independientemente de lo que uno piensa de las monarquías, la reina Isabel fue muy importante, o lo del embajador de Israel, o lo de la subordinación de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil de ayer del presidente en torno a la parada militar, digamos, que son como signos de reafirmación como casi tribal, digamos, la reafirmación como con el electorado, con el grupo de referencia en el que han vivido siempre, digamos. Es probable que haya algo de eso, pero en estos cargos, bueno, uno tiene que conservar las formas siempre, y también para eso hay asesores, hay gente que escuchar. En la Cancillería, por ejemplo, hay personas de tremenda experiencia en todas las áreas, para mirar Medio Oriente, para mirar la relación con América del Norte, donde se va hoy día, en todos los temas. Entonces yo creo que hay que dejarse llevar más por lo que está establecido, especialmente en materia de política exterior, donde todo está regulado. Y cuando uno se sale de ese margen, de ese esquema, bueno, eso trae consecuencias que claramente todo el país la percibió en estos días. O sea, habría que confiar más en la rama o en la estructura profesional de la Cancillería, digamos. ¿Eso no está ocurriendo, en su opinión? O sea, yo creo que cuando hemos tenido varios desatinos, sin duda no está ocurriendo eso. Yo creo que hay que estar más en manos de esos estamentos que son muy profesionalizados, que tienen mucha experiencia, que están al alcance de un teléfono, de una llamada, de un WhatsApp, y bueno, y seguir esos consejos siempre, es sabio. ¿Qué responsabilidad le asigna a la canciller Antonio Urrejola en esto? Lo que pasa es que se están concentrando ya demasiadas cosas en ese ámbito, y eso preocupa porque trae consecuencias, porque alguien tendría que haber advertido que todas estas cosas ocurren en víspera a un viaje nada menos que a Nueva York, donde esta comunidad judía es relevante, eso es sabido por todos. Entonces yo creo que ahí falta probablemente un poquito más de análisis estratégico, que yo espero que se vaya con el correr del tiempo mejorando. Parte de los, no sé si llamarle atavismo, pero por lo menos de las convicciones que el grupo, que está muy
concentrado en Apruebo Dignidad, digamos, que es el grupo que llega al gobierno con el presidente Boric, se reflejan también en su visión respecto a los tratados comerciales, y ahí está el tema del TPP-11. Primero, una cuestión procedimental. El presidente del Senado decía aquí mismo la semana pasada que que el Senado iba a esperar que terminar este proceso de las side letters, de las cartas bilaterales, en el que la Cancillería anunció en torno al TPP-11 antes de discutir su votación. Pero el Mercurio de hoy dice que hubo un acuerdo la semana pasada respecto de ponerlo en tabla en un plazo de 2 semanas. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, yo no tengo tan claro lo de ese acuerdo de ponerlo en tabla. Yo lo que sí sé es que la Cancillería, en este caso la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, tiene bastante avanzado el tema de las secretas, que no es otra cosa que concordar con algunos países, se estima que pueden ser 5 o 6, el que los aspectos jurisdiccionales, ¿no es cierto?, entregados a algunos tribunales, no correría en esos casos. Y por lo tanto ahí bajamos un nivel de tensión, no es el único, un nivel de tensión para la aprobación de este texto. Otro tenía que ver con pueblo originario, con producto originario, con la semilla. Hay sectores que podrían verse afectados y a esos sectores también habría que buscar alguna ayuda. Eso se hizo en el caso del Mercosur, con los fondos inocuos. Uh-huh. Lo conversamos también con Subsahara, se podría hacer algo similar. Yo creo que en este momento se está viendo eso, cómo hacer para que este texto, ¿no es cierto?, vaya a la sala, está en condiciones de ir a la sala, ya fue aprobado en su momento en la Comisión de Relaciones Exteriores, y pueda aprobarse durante el presente año. Lo mismo que Unión Europea, que otro tratado que también está ahí esperando su momento. Sí, de hecho el presidente se junta, me parece que es hoy día mismo, con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, probablemente en torno a ese asunto también transcurrirá esa conversación. ¿Cuán urgente le parece a usted que la modernización del acuerdo con la Unión Europea se concrete? Bueno, creo que los dos temas son importantes porque no hay ninguna duda que nosotros estamos perdiendo posiciones en el exterior, en comercio exterior, a paso agigantado, y todos los indicadores económicos señalan que esto se podría acentuar este segundo semestre, y por la misma razón es que tenemos que resguardarnos. Y de ese punto de vista, igual respondiendo a la pregunta original, es muy importante, ¿no es cierto?, estas cumbres, estas jornadas que se den del presidente con otros actores en Nueva York. Volviendo al tema del TPP-11, yo le decía que probablemente ahí en ese debate está muy acendrada una convicción que el gobierno tenía, o que quienes están hoy en el gobierno tenían antes, cuando estaban en la oposición. De hecho, el Frente Amplio votó en contra del TPP-11 en la Cámara. El propio presidente Boric se declaraba parte de este movimiento mejor sin TLC, mejor sin tratados de libre comercio. Entonces, hay ahí una cuestión que, bueno, como se ha dicho muchas veces, a lo mejor otra cosa es con guitarra. No sé si esas convicciones realmente, cuando se asumen la responsabilidad del Estado, tienden a cambiar precisamente porque se ven los problemas con otra perspectiva, digamos. Puede que el TPP sea un caso distinto, Iván, distinto a lo que conversábamos, ¿no?, al comienzo de la entrevista de otros temas donde uno tiende a mostrar sus convicciones en distintos momentos, a reafirmarlas. Uh-huh. Puede que esto sea distinto porque si hay necesidad de las CITES, si hay necesidad de mirar qué pasa con la Araucanía, donde pudiera haber algún mayor riesgo para pequeños emprendedores, productores de temas autóctonos, pudiera ser un tema distinto. Yeah. Y por eso se están buscando hoy día los resguardos y la respuesta a esas inquietudes que surgieron en algún momento. Pero claro, hoy bueno, Perú se está incorporando al TPP-11 y varios otros países, y por lo tanto creo que Chile tiene que dar esta discusión, no hay espacio para seguir dilatando más esta definición. Con esas soluciones laterales, por decirlo así, ¿usted votaría a favor en la sala? Yo sigo manteniendo dudas, sobre todo porque en la región de la Araucanía, probablemente más que en ninguna región, hay algunas dudas, y por eso también le hemos planteado a Subsahara que no basta con las 6 letras, sino que hay que encontrar respuesta a otros sectores que eventualmente podrían ser afectados. Con todo, creo que los votos ya están para esto, y eso es algo que el gobierno deberá considerarlo, registrarlo y proceder, porque igual Chile lo necesita, más allá de las dudas que uno puede tener respecto a sectores determinados. En lo grueso, esto el país lo necesita hoy día más que en otras ocasiones por el deterioro de nuestra economía. Estamos con el senador Jaime Quintana esta mañana en Tele 13 Radio. Senador, usted fue
figura fundamental en el acuerdo del 15 de noviembre que abrió el proceso constituyente. ¿Cómo ve lo que está pasando ahora, digamos, esta nueva discusión, digamos, algo de déjà vu, digamos, de algo que ya ocurrió, pero en otras condiciones, en otras circunstancias, por cierto? ¿Cómo lo ve? Es que igual yo creo que tenemos poco margen, no podemos fallar en algunos dicen segundo intento, uno puede decir que el tercer intento, porque el primero fue el de Bachelet. Y nosotros lo que hicimos fue rehabilitar un proceso, claro, ahí se construyó el chasis en el año 2019, algo bien complejo, y se establecieron confianzas que antes no existían. Por ejemplo, hoy día nadie tiene duda que la centroizquierda, la izquierda y la derecha tienen que llegar a acuerdos y tienen que juntarse. En ese momento había profundas desconfianzas en el 2019 y había quienes incluso eludían hasta la foto con la derecha. Yo creo que es un error porque finalmente cualquier acuerdo necesita trabajarse en conjunto. Entonces me preocupa que esto se pueda dilatar más de lo que corresponde porque el país necesita certeza hoy día más que nunca. Yo creo que el plebiscito 2020 y ese 79% de chilenos y chilenas que dijo queremos una nueva constitución hecha para este efecto por un órgano democrático, pienso que eso conserva su fuente de legitimidad original y por lo tanto pensar en un nuevo plebiscito hoy día puede ser incluso complejo en el tiempo y terminar con un plebiscito de salida muy próximo a la elección municipal y eso puede ser una dificultad. Ya, o sea, entre un plebiscito de entrada y el beneficio del tiempo para salirse del ciclo electoral del 2024, usted prefiere lo segundo, digamos. Claro, porque sucede que cuando tú tienes que votar más de 13 millones de chilenos hace 2 semanas, bueno, eso más allá de cómo uno votó, eso muestra un alto interés de los chilenos y chilenas en el proceso constituyente. Eso no está en discusión, por lo tanto, la base democrática debe ser un principio, debe ser un desde, y sin perjuicio de los expertos. Nosotros venimos planteando el tema de los expertos incluso desde antes del plebiscito del 4 de septiembre, que tiene que haber, no sé si un órgano adosado al elegido, pero los expertos no pueden suplir, no pueden reemplazar al soberano que tiene que ser elegido para redactar el texto. Senador Quintana, a propósito de esto mismo, han pasado 2 semanas, en fin, ya sigue pasando el tiempo y hay algunos que echan de menos la reflexión, probablemente porque ha pasado muy poco tiempo, la reflexión en el gobierno, la reflexión en las fuerzas de centroizquierda y izquierda respecto del fracaso electoral del 4 de septiembre. ¿Cómo lo aprecia usted? Primero, ¿usted ve que hay ánimo de esa reflexión? Y segundo, ¿cuál ha sido su propia reflexión respecto de esto? Bueno, yo lo planteé hace pocos días en una instancia donde estaban jefes de bancada de ambas coaliciones, de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Yo dije, no nos puede pasar lo que nos ocurrió el 2010, el 2009-2010, cuando perdimos elección con Frey, digamos. Hubo varias circunstancias, pero como que nunca hicimos esa reflexión, nunca hicimos el aprendizaje, nunca buscamos las causas, por alguna razón. Eso fue un error. Creo que nosotros hoy día con mayor razón, porque esta es de todas maneras la derrota más fuerte de la izquierda. Vi el otro día un historiador de la Universidad de Diego Portales que señalaba, esta es la derrota más grande de la izquierda, incluso más que el 73, porque, bueno, esto fue propinado por los sectores más modestos del campo de la ciudad, y no por la oligarquía, como podía alguien ha interpretado lo anterior. Entonces, esto requiere una reflexión más de fondo, y yo siento que en algunos sectores, o en todos nuestros sectores, todos tenemos que plantearnos, ha habido poca autocrítica. No, aquí tenemos que pararnos luego, ya esto pasó. No, yo siento que si nosotros no sacamos las lecciones aprendidas y por lo tanto no establecemos bien dónde estuvieron las responsabilidades, en el fondo, en el texto, más que decir, no, si aquí algunos convencionales que dieron jugo. No, yo creo que es mucho más profundo que eso. Hubo un camino que se les recomendó a los chilenos y chilenas que finalmente no le hizo sentido. Y eso hay que reflexionar, porque el daño precisamente para las fuerzas transformadoras, puede ser más grande en el futuro si no hacemos bien esta autocrítica hoy. Y en ese sentido, ¿parte de esa autocrítica implica un cierto realismo de parte del gobierno en cuanto a la aplicación del programa? Yo creo que el programa, en los últimos 2 gobiernos el programa no se ha cumplido íntegramente, ni mucho menos. El gobierno Bachelet 2 y Piñera 2, por distintas circunstancias. Claro. Y las circunstancias probablemente no sean tanto más favorables en lo que viene. Entonces yo creo que en algún momento va a haber que jerarquizar y decir, estas reformas son muy importantes, sabemos cuáles son. Y en el programa va a haber que hacer ajustes, eso es indudable. Y creo que una dosis de realismo nunca está de más. ¿El gobierno corre el riesgo de quedar paralizado frente a esto si no hace
esa reflexión que usted plantea? Yo creo que no, yo creo que hay reformas tributarias, pensiones, ineludibles. O sea, si no hay luego sobre la mesa un texto de reforma al sistema de pensiones, bueno, ese es un colapso de todo el sistema, toda la estantería se nos tiene abajo. En eso no hay espacio tampoco para seguir dilatando las cosas, pero yo veo bastante convicción en el presidente Boric en materia de pensiones, y que eso tiene que encontrar un cauce y una respuesta pronto, y hay compromisos que yo espero que se cumplan ahora. Para eso hay un buen avance del ministro de Hacienda y del ministro del Trabajo, y confiamos en lo que ahí ocurra. El senador Jaime Quintana, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Buena jornada. Buenos Chao, días. chao.